Momento de análisis político. Vamos a recibir al sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. El día después de la interpelación, podríamos decir, ¿cuáles podrían ser los primeros elementos a analizar de la presencia de la ministra Arbeleche en el Parlamento? Bueno, lo primero es, digamos, a nivel macro, tres grandes temas que estuvieron arriba de la mesa. Claramente había una discusión vinculada a lo jurídico, es decir, si formalmente le correspondía o no a la empresa de Alfi el subsidio. Una segunda visión desde lo ético, ¿no? Es decir, bueno, más allá de lo jurídico o saldado de lo jurídico, si éticamente correspondía, y después lo que podemos llamar resultado político de esto, que es en lo que nos vamos a centrar, ¿no? Es decir, bueno, centrar un poco en qué consecuencias o qué elementos desde el punto de vista político podemos estar analizando. El primer elemento tiene que ver con el convocante, ¿no? El partido convocante, el Frente Amplio, buscando su lugar de oposición, ¿no? Es la primera convocatoria que hace desde que es oposición, es decir, bueno, después de 15 años de gobierno. Hemos hablado otras veces de cómo el Frente Amplio todavía está buscando su lugar, y esta es una instancia más donde lo que está poniendo sobre la mesa es un cuestionamiento hacia el gobierno en un elemento que de alguna forma lo sufrió en carne propia, digamos, ¿no? De alguna forma los cuestionamientos éticos han sido un tema de discusión en el último tiempo en todos los partidos políticos, y ha estado muy presente en la agenda pública en los últimos años, ¿no? Ahora, este mismo movimiento que lleva al Frente Amplio como oposición a cuestionar al gobierno y a los integrantes de su gobierno, bueno, también tiene otro efecto que es bastante habitual y esperable, que es ante un llamado a sala, una interpelación, como se le llama, así como cuando se hacen pedidos de renuncia de ministros, en general tienden a tener una reacción desde el lado del oficialismo que lo que hace es abroquelarlo, es decir, fortalecer el vínculo dentro del oficialismo, en este caso además en una coalición de varios partidos, y que en definitiva el resultado final que se obtiene de la comparecencia de la ministra Arbeleche en el día de ayer termina siendo una declaración de apoyo desde los partidos integrantes de la coalición multicolor. Sí, ayer, y bueno, dentro de lo previsto, se firma una declaración por parte de todos los integrantes de la coalición multicolor de respaldo a la ministra Arbeleche, aunque trascendió que en la interna hubo diferencias, algunas irreconciliables. ¿Esto cambia el relacionamiento de la coalición de gobierno? Bueno, lo primero es que efectivamente, así como el resultado final termina siendo una declaración de apoyo a la ministra, a partir de una serie de hechos conocidos y a partir de una reacción que no es pública, pero sí que trascendió y por distintas fuentes, una reacción desde el Ministerio de Economía, termina generándose un cortocircuito con Cabildo Abierto. Y esto termina en una reunión que ahora se pospuso, que estaba prevista para hoy, pero se pospuso, de los diputados de Cabildo Abierto con la ministra de Economía. Digo a partir de hechos conocidos porque es claro que Cabildo Abierto ha sido dentro de los partidos de coalición que ha presentado diferencias en algunos temas específicos, y uno de los que trascendió en su momento tenía que ver justamente con este tema que declaró ayer su cuestionamiento a la ley de promoción de inversiones, ¿no? O cómo se está aplicando, o bueno, distintos fundamentos, ¿no? Entonces, acá hay un elemento que es interesante, que tiene que ver con cómo se toman desde el Ministerio de Economía elementos que para el Ministerio de Economía le aparecen con sorpresa, aunque en Cabildo defienden que se presentó en febrero, ¿no? Entonces, se toma como algo nuevo, algo que se había presentado, y también genera ruidos cuando hay una voz que tiene cierta disonancia
dentro de la propia coalición. Y eso ha estado relativamente presente en el último tiempo en esa visión, ¿no? de una visión o una lectura monolítica de la posición de la coalición en todos los temas versus una visión un poco más disonante en otros temas. ¿Cambia en algo el mapa de la coalición multicolor, de la coalición de gobierno? ¿Cómo queda el mapa después de esta interpelación de ayer? Bueno, en principio no hay grandes cambios. Creo que sí lo que aparece es que cuando uno analiza, como decía al principio, ¿no? Es decir, cuando uno analiza qué se espera de una interpelación o de una comparecencia de este tipo, bueno, que básicamente aparezcan dos grandes protagonistas. En este caso, y tal como está conformado el mapa político uruguayo en este momento, es por un lado el oficialismo y por otro lado la oposición. Lo que parece, y hay que ver cómo se desarrolla hacia adelante, pero en principio hoy, cuando vemos el resultado y los trascendidos de prensa y lo que ha sido el análisis posterior, vemos que en realidad hubo dos protagonistas claros en la declaración, es decir, un partido desde la oposición interpelando y un bloque de la coalición apoyando la comparecencia de la ministra, con las respuestas que dio, pero que en realidad termina dándose, a partir de esta reacción del Ministerio de Economía, tres protagonistas ayer. Es decir, queda claramente un oficialismo y una oposición, pero también aparece dentro de la oposición, del oficialismo, perdón, un posicionamiento distinto, ¿no? Y esto en realidad tampoco es sorpresa, es decir, también es algo que viene siendo bastante reiterado, en que de alguna forma hay algún tipo de dificultad de relacionamiento entre lo que es el socio mayoritario de la coalición y que preside a partir de la presidencia de la República, ¿no? El socio mayoritario del Partido Nacional, y Cabildo Abierto como uno de los socios minoritarios. Esto es algo que hemos analizado en otros espacios acá, en BTV Noticias, donde la coalición multicolor es una coalición, es un acuerdo entre partidos que son distintos, y por lo tanto es lógico que aparezcan ciertas diferencias, ¿no? Entonces, entre lo que podemos llamar el oficialismo del Partido Nacional y Cabildo Abierto, lo que hay que entender es que hay una concepción distinta en algunos temas, hay diferencias ideológicas, donde hay pensamientos que son distintos, y lo que uno puede empezar a ver es que Cabildo Abierto tomó la decisión de explicitarlos, ¿no? Y entre otras cosas, esto aparece como consecuencia de elementos que también estuvimos analizando en otros espacios, sobre cómo es que está organizado el funcionamiento de la coalición. Y entonces, en la medida que este relacionamiento siga en los mismos términos, es esperable que sigan surgiendo este tipo de elementos. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que estemos hablando de una coalición que esté endeble o que tenga riesgo de romperse, ni nada parecido, por lo menos en el corto tiempo, ¿no? Lo que significa justamente es un poco lo que decía antes. Hay una oposición que está conformada por el Frente Amplio, básicamente, y hay un bloque oficialista que tiene diferencias entre los partidos que lo componen. Lo que hay que ver es cómo se sigue desarrollando y cómo se tramitan esas diferencias internas en lo que sigue hacia adelante. Aunque pueda ser una respuesta obvia para el final, Eduardo, ¿qué opinión te merece el tuit del presidente de la República de esta jornada apoyando al FIE y a la ministra? Bueno, termina cerrando, digamos, un posicionamiento de bloque, ¿no? Ya lo había hecho antes, lo hizo el mismo día y lo reitera. Creo que lo que busca el presidente es, digamos, el objetivo inicial de respuesta del oficialismo, es decir, cerrar filas, abroquelarse ante un ataque, digamos. Muy bien, Eduardo Botinelli, director de Factum, gracias por hoy. Muchas gracias, Miguel, nos vemos.